La genética clínica es la rama de la biología que estudia la herencia, sus variaciones y el efecto específico de los genes en relación a enfermedades en humanos. El 80% de los casos de retraso mental tienen un origen genético, el 2 a 3% de la población mundial tiene una malformación congénita, el 15% de los embarazos tienen un riesgo a pérdida gestacional, el 30 a 50 pérdidas gestacionales en primer trimestre son por alteraciones cromosómicas y más del 30% de admisiones pediátricas hospitalarias es por esta causa. Cromosomopatías afectan al 0.6 de los nacidos vivos. Se dividen en numéricas, donde se altera el número de cromosomas, y estructurales, donde no se altera el número de cromosomas. Por un lado, las cromosomopatías numéricas se fragmentan en dos, aneuploidías y poliploidías. Por un lado están las aneuploidías, en donde sobra o falta un cromosoma. Un ejemplo claro serían las trisomías y monosomías. Cabe destacar que la principal causa de este tipo de anomalía es la no disyunción, que este proceso ocurre cuando los cromosomas son incapaces de dividirse adecuadamente en meiosis. Desde otro ángulo, tenemos a las poliploidías, en las cuales existe un conjunto extra de cromosomas en la célula. Por ejemplo, cuando se tienen 69 o incluso 92 cromosomas en total. Cabe mencionar que una causa frecuente de las poliploidías es la dispermia, que es cuando dos espermatozoides logran fecundar al ovocito. Desde otro ángulo, las cromosomopatías estructurales las podemos dividir en balanceadas y no balanceadas. Por una parte, una característica de las cromosomopatías estructurales balanceadas es que no se pierde ni gana material genético, como en el caso de las inversiones, donde un cromosoma se parte en dos puntos para que estos fragmentos partidos se inviertan y se unan en el mismo cromosoma, o también en las translocaciones balanceadas, que es la transmisión de material genético de un cromosoma a otro. Por otro lado, una peculiaridad de las cromosomopatías estructurales no balanceadas es que se pierde o se gana material genético, como en las delecciones, que es la pérdida de material cromosómico, también como en las duplicaciones, que es el material genético adicional del mismo cromosoma. También están los isocromosomas, que es cuando dos copias del mismo brazo cromosómico se encuentran unidas por un solo centrómero. Asimismo, también tenemos a las inserciones, que es la inclusión de material genético. Y finalmente a los anillos, que es cuando los telómeros de los cromosomas sufren delección y por consecuencia los extremos restantes se unen para formar un anillo. Las patologías mendelianas se denominan de esta manera gracias a su descubridor Gregorio Mendel, quien propuso el concepto del gen y que además determinó la función de este en la transmisión de caracteres hereditarios. De igual manera, estos genes se portan de dos maneras distintas, una manera con carácter dominante y otra con naturaleza recesiva. Pero para entender mejor este concepto es necesario comprender el término de alelo. Un alelo es la versión que puede tener un gen. Nosotros los humanos recibimos un alelo por parte de nuestra madre y otro por parte de nuestro padre, y dependiendo de su carácter, este va a poder manifestarse de manera dominante o recesiva. Igualmente, cuando una persona tiene alelos iguales, decimos que es un individuo homocigoto, mientras que cuando los alelos de esta persona son diferentes, le denominamos a este individuo heterocigoto. Retomando el carácter dominante y recesivo, un gen dominante manifestará su efecto aunque el gen recesivo esté presente. Entre paréntesis ponemos la A mayúscula, A minúscula. En pocas palabras, solo se necesita una copia afectada del alelo para manifestar la enfermedad. Por otro lado, para que se expresen los genes recesivos es necesario que estos sean idénticos. Entre paréntesis ponemos A minúscula. Es decir, necesitamos que ambas copias de los alelos estén defectuosas para que se manifieste la enfermedad. Herencia autosómica. Si este tipo de caracteres, dominante o recesivo, se expresan en los autosomas, es decir, en los cromosomas no sexuales, a estos eventos se les denominaría herencia autosómica, ya sea dominante o recesiva. Cabe mencionar que este tipo de rasgos se transmiten independientemente del sexo. Herencia autosómica dominante. Es cuando el carácter se manifiesta principalmente en individuos heterocigos, aunque también puede haber individuos homocigos con la enfermedad. Se presentan en ambos sexos. Asimismo, también están presentes en todas las generaciones y mediante un solo individuo afectado. La persona perjudicada tiene 50% de probabilidad de heredar la enfermedad a su descendencia, en caso de que se case con una persona normal. Sin embargo, si la persona afligida
se casa con otra persona afectada, ambos tienen un 75% de probabilidad de heredar la patología a su descendencia. Desde otro ángulo, existen ciertos factores que modifican la expresión génica en este tipo de herencia, como lo es la expresividad variable, en donde el fenotipo es distinto entre individuos que tienen el mismo genotipo. Asimismo, también está la penetrancia, que es la capacidad que tiene un gen para expresarse. En algunas patologías, a pesar de que el individuo tenga mutado el gen, la enfermedad no se expresa. Desde otro ángulo tenemos a la heterogeneidad alélica, en donde las mutaciones ocurren en el mismo gen, pero en un sitio diferente de este. Asimismo, tenemos a la heterogeneidad de locus, que es donde la misma patología se manifiesta por genes ubicados en distintas partes del cromosoma. De igual manera, está la heterogeneidad fenotípica, en donde las mutaciones que ocurren en el mismo gen, sin embargo, estas se manifiestan en patologías distintas. Y finalmente tenemos a la mutación de novo, en donde la mutación surge a partir de padres completamente sanos, que no cuentan con antecedentes familiares de la patología. Algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes son la condroplasia, que es la forma más común de displasias óseas no letales con talla baja debido a un desarrollo anormal del hueso a partir de cartílago. Se debe a una mutación en el gen FGFR3, el cual es una proteína encargada de suprimir el crecimiento óseo a partir de cartílago. Los pacientes suelen tener macrocefalia, talla baja y abdomen prominente. Otro ejemplo de patología con carácter autosómico dominante sería la neurofibromastosis tipo 1, que es considerada una enfermedad multisistémica que forma parte de las rasopatías, las cuales están asociadas a mutaciones en genes que codifican para componentes de la vía RAS-MAPK. Herencia autosómica recesiva. Sus características son las siguientes. El carácter se manifiesta en individuos homózigos. Se presenta en ambos sexos. No es necesario que el carácter se presente en todas las generaciones. Se manifiesta a partir de padres heterózigos portadores sanos, los cuales tienen un 25% de probabilidad de heredar la enfermedad a su descendencia. Así como hay excepciones en las manifestaciones autosómicas dominantes, también existen algunas en la expresividad de este mecanismo de herencia, entre las cuales destacan el heterocigo compuesto, que es cuando la persona afectada hereda una mutación del mismo gen de cada uno de los padres. También tenemos al heterocigo doble, que es cuando la persona afectada tiene dos mutaciones en dos diferentes genes. Cabe mencionar que esta persona únicamente será portadora y no estaría afectada. También tenemos a la endogamia, que es la procreación entre individuos del mismo grupo étnico. Y finalmente a la consanguinidad, que es el apareamiento entre individuos que tienen ancestros comunes. Tenemos también la herencia ligada al X. Así como los caracteres dominante y recesivo expresan en los autosomas, también podrían presentarse en los cromosomas sexuales. Este tipo de eventos le denominaremos ligados al X o Y. Cabe mencionar que en este mecanismo de herencia es de suma importancia considerar al sexo, dentro de los progenitores como de su descendencia. En la herencia ligada al X recesiva, hay que tomar en cuenta que las mujeres, al tener dos cromosomas X, tienden a ser heterocigotas u homocigotas. En este caso de herencia ligada al X recesiva, las mujeres necesitan tener ambos cromosomas X afectados para expresar la enfermedad. Por otro lado, aunque la forma de herencia sea recesiva, los hombres son directamente afectados debido a que solo tienen un cromosoma X y por desgracia su cromosoma Y no lo puede compensar esta pérdida genética para tener un fenotipo normal. Te recomendamos poner pausa en las siguientes diapositivas para ver enfermedades relacionadas, así como las características de este tipo de herencia. Herencia ligada al X dominante. Al ser este un mecanismo de herencia ligada al X dominante, las personas afectadas solo necesitan de una copia defectuosa para que se pueda expresar la enfermedad. Sus características son las siguientes. Si una mujer afectada se casa con un varón sano, el 50% de su descendencia resultaría afectada, mientras que el otro 50% no resultaría afectada. Asimismo, si un varón afectado se casa con una mujer sana, el 100% de su descendencia femenina resultaría afectada, mientras que el otro 100% de su descendencia masculina estaría sana. Finalmente, no se presentan saltos entre generaciones o transmisión vertical. La herencia ligada al Y es un tipo de herencia que únicamente se transmite entre varones, ya que los varones son los únicos que contienen este cromosoma. Un varón afectado nunca transmite la enfermedad a su descendencia femenina. Hay pocos genes relacionados con el cromosoma Y, sin embargo, uno muy importante participa en la espermatogénesis, de tal manera que si se llegara a afectar, toda la descendencia masculina podría ser infértil. En las patologías de mecanismos de herencia no clásica, la correlación fenotipo-fenotipo en el patrón hereditario no sigue las leyes mendeleyanas.
En la herencia mitocondrial, el ADN mitocondrial es heredado de la madre. Si hay una mutación en este, todos los hijos e hijas de la mujer afectada van a heredar las mitocondrias con la mutación y van a estar afectados por la enfermedad, mientras que ninguno de los hijos e hijas de un hombre afectado van a heredar esta alteración y van a desarrollarla. Las enfermedades mitocondriales son desórdenes que resultan de la deficiencia de una o más proteínas que se localizan en las mitocondrias. Tenemos la impronta. La impronta genética modula la expresión de genes por la modificación química del ADN o la modificación de la estructura de la cromatina. No implica un cambio en la secuencia del ADN, sino un cambio químico en ella, el cual es heredado. Esta modificación química se hereda o de la madre o del padre, dependiendo del sexo. Disomía uniparental. Ocurre cuando hay un par de cromosomas homólogos del mismo origen parental. La podemos dividir en dos, que es la isodisomía, cuando uno de los dos cromosomas homólogos se encuentra duplicado, o heterodisomía, que es cuando los dos cromosomas homólogos son del mismo progenitor.